El libro del Apocalipsis es uno de los textos más inquietantes y misteriosos de toda la Biblia. Muchos lo leen con temor, otros lo descartan como una serie de visiones imposibles de entender, y algunos se atreven a considerarlo solo como símbolos lejanos, desconectados de nuestra realidad. Pero, ¿y si te dijera que entre esas páginas late un calendario divino, un reloj profético que no avanza al azar, sino que marca con exactitud los intervalos de la historia humana? ¿Y si las trompetas del Apocalipsis, lejos de ser figuras caóticas, fueran en realidad señales perfectamente cronometradas, revelando el plan preciso de Dios para la humanidad? La mayoría de las personas piensa que las profecías del Apocalipsis son tan complejas que nadie puede comprenderlas. Sin embargo, la Biblia nunca fue escrita para confundir, sino para advertir, para revelar y para preparar al pueblo de Dios. Cuando hablamos de las trompetas, no nos enfrentamos a un caos de imágenes desordenadas, sino a un patrón divino, un entrelazado de líneas del tiempo que exponen la precisión con la que el Creador gobierna la historia. Cada trompeta no es solo un juicio aislado, es parte de un cronograma celestial que nos conduce paso a paso hacia el desenlace final, el regreso glorioso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Imagina el sonido de una trompeta que atraviesa los cielos. No es una música cualquiera, es un anuncio, una alarma, una proclamación solemne. Las trompetas en la Biblia siempre señalaron momentos decisivos: la caída de Jericó, las convocaciones solemnes, la señal de victoria o de juicio. En el Apocalipsis, ese simbolismo alcanza su clímax. Cada trompeta es una declaración divina que resuena no solo en los cielos, sino en la tierra, sacudiendo reinos, exponiendo imperios y revelando el poder absoluto de Dios sobre la historia. Hoy, más que nunca, necesitamos abrir los ojos. El escenario global, marcado por guerras, pandemias, tensiones geopolíticas y un desorden moral sin precedentes, nos obliga a mirar estas profecías con nueva seriedad. No son metáforas para entretener teólogos, son advertencias directas al corazón humano. Las trompetas revelan que el tiempo no es eterno, que el reloj de la historia se acerca a su medianoche. Cada intervalo entre una trompeta y otra no es casualidad, es parte de un plan divino que se está cumpliendo con exactitud escalofriante. Pero aquí está la pregunta más inquietante. ¿Estás preparado para escuchar el sonido de esas trompetas? ¿Has considerado lo que significa vivir en el filo del tiempo, en la antesala de juicios que ya han comenzado a manifestarse? Porque las trompetas no solo hablan del pasado ni del futuro distante, también iluminan nuestro presente. Son recordatorios de que el mundo entero está bajo el control del Dios soberano y que nada escapa a su cronología eterna. Muchos prefieren cerrar los ojos, convencerse de que estas visiones son demasiado oscuras, demasiado difíciles, demasiado lejanas. Pero la verdad es que cada trompeta revela algo que ya está sucediendo o que pronto se manifestará con mayor fuerza. Negarlo es como ignorar el sonido de una alarma que nos advierte de un incendio inminente. Escuchar el Apocalipsis es escuchar la trompeta de Dios que nos llama a despertar. Por eso, antes de adentrarnos en este viaje por las líneas del tiempo del Apocalipsis, quiero invitarte a un gesto de fe y decisión. Escribe en los comentarios la frase: quiero entender el reloj de Dios. Hazlo como una declaración personal, como una confesión pública de que no quieres caminar ciego en medio de la historia, sino discernir los tiempos y estar preparado para lo que viene. Y no olvides, dale un me gusta, suscríbete a este canal y comparte este video. No lo hagas solo por apoyo digital.
Hazlo porque este mensaje puede despertar a alguien que todavía no ha comprendido la urgencia del tiempo profético en el que vivimos. Tu participación puede ser la trompeta que otro necesita escuchar para volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Prepárate, porque lo que descubrirás en las próximas secciones cambiará para siempre tu visión del Apocalipsis. Las trompetas no son un caos de símbolos oscuros, son un calendario preciso, un entrelazado perfecto de intervalos divinos que revelan que Dios tiene el control absoluto del pasado, del presente y del futuro. Hoy comienza nuestro recorrido por esas trompetas que resuenan con fuerza en las páginas de la Escritura y pronto resonarán en toda la tierra. Bloque 2. Descifrando el código profético. ¿Por qué ahora? Vivimos en un tiempo en el que la pregunta ¿por qué ahora? Resuena con una fuerza que no puede ignorarse. Durante siglos, generaciones de creyentes han leído el libro del Apocalipsis y se han preguntado si las trompetas descritas eran realidades presentes, pasadas o futuras. Algunos han tratado de interpretarlas como simples metáforas, otros como eventos que se cumplirán en un futuro lejano, y muchos las han descartado como visiones imposibles de descifrar. Pero nunca como ahora los acontecimientos globales han hecho que estas profecías resuenen con tanta actualidad como si los ecos de las trompetas ya estuvieran vibrando en nuestro mundo. El escenario que tenemos frente a nuestros ojos es inquietante. Conflictos armados que sacuden continentes enteros, tensiones geopolíticas en aumento, pandemias que paralizan naciones, catástrofes naturales que multiplican su fuerza y frecuencia, y un clima moral en franca decadencia. Todo esto no son meras coincidencias. Son señales que nos empujan a mirar con nuevos ojos las páginas del Apocalipsis, porque lo que muchos llaman caos, la Biblia lo presenta como precisión divina. Y lo que para el mundo parece una serie de desgracias aleatorias, para los que conocen las Escrituras, es el sonido de un reloj profético que avanza inexorablemente hacia su hora final. Los equívocos comunes sobre el Apocalipsis deben ser enfrentados con valentía. Muchos creen que es un libro cerrado, solo accesible para teólogos expertos. Pero la misma palabra Apocalipsis significa revelación. No se nos entregó para ocultar, sino para mostrar. El problema no está en la claridad del texto, sino en la disposición del corazón para entender. La oscuridad no está en la profecía, sino en los ojos que se niegan a ver. Y precisamente en nuestros días, cuando la humanidad parece haberse acostumbrado a vivir en tinieblas, Dios nos recuerda que su palabra sigue siendo luz, capaz de iluminar la historia y de darnos discernimiento sobre los tiempos. Descifrar el código profético de las trompetas no es un capricho intelectual, es una urgencia espiritual. No hablamos de símbolos vacíos, sino de señales divinas que nos advierten de que el tiempo se acorta. Cada trompeta resuena en un intervalo preciso, mostrando que los juicios de Dios no ocurren al azar, sino en un orden diseñado desde la eternidad. Y cuando observamos los acontecimientos actuales a la luz de estas trompetas, comprendemos que la profecía no es un rompecabezas inservible, sino un mapa que nos guía en medio de la tormenta. ¿Por qué ahora?, preguntan muchos. Porque el presente está saturado de los ecos de esas antiguas visiones. Porque las trompetas ya no pueden ser vistas como un relato distante, sino como parte de nuestra historia viva. Porque cada nuevo temblor en la tierra, cada conflicto que sacude a las naciones, cada crisis que se intensifica, nos empuja a reconocer que las palabras de Juan en Patmos no eran metáforas vagas, sino verdades eternas que encuentran su cumplimiento con exactitud divina. La humanidad de hoy necesita despertar a esa realidad.
No se trata de especular con fechas, ni de alimentar miedos innecesarios, sino de reconocer que los tiempos que vivimos tienen un sello profético que no puede ser ignorado. Y si Dios permitió que estas palabras fueran escritas hace casi 2000 años, fue porque sabía que llegaría una generación, quizá la nuestra, que vería con claridad cómo cada trompeta encaja en la cronología de su plan eterno. Descifrar el código profético ahora significa elegir, ver más allá de las apariencias. Significa reconocer que los poderes humanos no controlan el destino del mundo, que las naciones no son dueñas de la historia y que las catástrofes no son solo accidentes, sino parte de un escenario mucho mayor. Significa aceptar que la Biblia no se equivocó, que sus palabras siguen vigentes y que el reloj de Dios avanza sin detenerse. Por eso, este es el momento de abrir el corazón y la mente a la revelación, porque las trompetas del Apocalipsis no son un misterio impenetrable, son advertencias divinas que nos llaman a la preparación espiritual. Y ahora es la palabra clave, porque mañana puede ser demasiado tarde. Bloque 3. Las trompetas y los equívocos comunes. Uno de los mayores obstáculos para comprender las trompetas del Apocalipsis es la multitud de equívocos que se han levantado en torno a ellas. Desde hace siglos, hombres y mujeres han intentado descifrarlas, y en ese esfuerzo muchas veces se han levantado interpretaciones confusas que terminan oscureciendo más que iluminando. Algunos reducen las trompetas a símbolos puramente alegóricos, figuras poéticas que no tendrían relación con la historia real. Otros las ven como imágenes tan distantes que nada tienen que ver con nosotros. Y no faltan quienes, movidos por el sensacionalismo, convierten las trompetas en materia de especulación barata, perdiendo de vista la seriedad con que la palabra de Dios las presenta. El primer equívoco común es pensar que el Apocalipsis es un libro inaccesible, reservado solo para expertos o visionarios. Pero la misma Escritura declara que es una revelación dada a los siervos de Dios para mostrar las cosas que deben suceder pronto. No se nos dio para escondernos un misterio impenetrable, sino para darnos luz en medio de la oscuridad. La dificultad no está en el mensaje, sino en la disposición del corazón. Quien se acerca con fe y temor reverente descubrirá que las trompetas no son un lenguaje enredado, sino señales claras dentro del gran plan divino. Otro error frecuente es suponer que las trompetas son relatos caóticos, desconectados entre sí. En realidad, cada trompeta es parte de una secuencia, un eslabón dentro de una cadena profética que revela la progresión de los juicios de Dios. No son golpes aleatorios de tragedia, sino intervalos calculados que marcan el avance del reloj celestial. Perder esta perspectiva es como mirar un reloj y pensar que cada movimiento de la aguja carece de relación con el anterior. Las trompetas están entrelazadas, forman una línea de tiempo unificada que revela la precisión divina sobre el curso de la historia. También existe la falsa idea de que el Apocalipsis debe ser leído con miedo y desesperanza, como si fuera únicamente un catálogo de desgracias. Pero las trompetas, aunque anuncian juicios severos, también revelan la paciencia de Dios. Cada trompeta es parcial, limitada, afectando a 1/3 de la tierra, del mar o de los hombres. Esto nos enseña que los juicios no son todavía totales, sino advertencias progresivas que buscan llamar al arrepentimiento antes del fin definitivo. Negar esta pedagogía divina es perder de vista el amor de Dios, incluso en medio de la disciplina. Por otro lado, el sensacionalismo moderno ha distorsionado las trompetas al usarlas para generar miedo o manipulación. Algunos predicadores convierten cada catástrofe noticiosa en una trompeta cumplida,
sin fundamento serio en el texto bíblico. Esto no solo confunde, sino que desgasta la fe de muchos cuando esas afirmaciones no se cumplen. El resultado es que algunos terminan rechazando el Apocalipsis en su totalidad, creyendo que es un libro de engaños. Este equívoco es quizá el más peligroso porque oscurece la verdadera voz de Dios bajo el ruido del espectáculo humano. La verdad es que las trompetas del Apocalipsis no son un lenguaje caótico ni un material para la manipulación, sino un mapa profético que muestra cómo Dios interviene en la historia. El error no está en la escritura, sino en los ojos nublados que la interpretan mal. Si dejamos de lado los prejuicios y nos acercamos con reverencia, descubriremos que las trompetas no son símbolos inútiles, sino advertencias claras que nos preparan para lo que viene. El desafío, entonces, es dejar atrás los equívocos comunes y escuchar lo que realmente dice el texto inspirado. Porque el mayor error sería ignorar las trompetas por miedo a no entenderlas. No fueron escritas para confundirnos, sino para advertirnos. Y quien tenga oídos para oír, debe oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bloque 4. La primera trompeta. Juicios sobre la tierra. Cuando se abre la escena de las trompetas en el Apocalipsis, la primera en resonar trae consigo una visión aterradora. Juan describe en Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Este no es un pasaje simbólico para ser ignorado, es una declaración solemne de juicio divino que marca el inicio de una secuencia profética. Lo que aquí se anuncia no es un desastre aislado, sino el comienzo de un patrón de intervenciones que sacuden el mundo en intervalos precisos. El impacto de esta trompeta es directo sobre la tierra misma, la base de la vida humana. Árboles y hierba, símbolos de fertilidad y sustento, son consumidos por fuego. El juicio afecta a un tercio, recordándonos que no se trata aún de destrucción total, sino de una advertencia parcial, un toque de alarma que anuncia lo que vendrá si la humanidad no se arrepiente. Este detalle es fundamental. Dios no derrama de inmediato la totalidad de su ira, sino que permite que parte de la creación sufra para despertar conciencias dormidas. El fuego, el granizo y la sangre se convierten en señales visibles de una realidad espiritual más profunda. La rebelión del hombre no quedará sin respuesta. Muchos estudiosos han relacionado esta primera trompeta con eventos históricos concretos. Algunos ven en ella la caída de Roma y los desastres naturales que acompañaron su colapso, cuando imperios y civilizaciones enteras se desplomaron bajo el peso de la corrupción interna y los embates externos. Otros la interpretan como catástrofes ambientales, plagas y sequías que, a lo largo de la historia, han golpeado duramente a la humanidad. Sea cual sea la interpretación más precisa, el mensaje permanece intacto. Cuando los hombres se apartan de Dios, incluso la tierra misma se convierte en escenario de juicio. El granizo y el fuego son imágenes que ya habían aparecido en los juicios de Egipto, cuando las plagas mostraron al faraón que no podía resistir eternamente al Señor. Lo que se repite en el Apocalipsis es una escala aún mayor, que ya no afecta solo a una nación, sino al mundo entero. La sangre mezclada en la visión subraya la violencia y la muerte que acompañan estos eventos, recordándonos que el pecado siempre trae consecuencias, no solo espirituales, sino también físicas y sociales. Lo inquietante es que hoy podemos ver cómo esta primera trompeta resuena en nuestra realidad. Los desastres naturales se multiplican, el clima se vuelve cada vez más extremo, los bosques arden en llamas y la tierra gime bajo el peso de la explotación humana.
¿Es casualidad? ¿O acaso son los ecos de esa trompeta que Juan describió hace casi 2000 años? Lo que para muchos es cambio climático o simples catástrofes naturales, para los que conocen las Escrituras puede ser señal de que el reloj profético avanza inexorablemente. Este juicio sobre la tierra no es solo destrucción, es también un llamado. El tercio que se quema es advertencia, no condena total. Es como si Dios dijera a la humanidad: despierta antes de que sea demasiado tarde. La hierba y los árboles consumidos nos recuerdan que lo que hoy damos por garantizado, la estabilidad de la creación, no permanecerá para siempre si seguimos ignorando al Creador. La primera trompeta no es un final, es un preludio, un anuncio de que los juicios se intensificarán si no hay arrepentimiento. Así comienza la secuencia de las trompetas, con fuego cayendo sobre la tierra, con la creación misma gritando por justicia. Y nosotros, que vivimos en este tiempo, debemos preguntarnos: ¿estamos escuchando el eco de esa trompeta? ¿O preferimos cerrar los oídos y convencernos de que todo sigue igual? Porque la Escritura es clara: las trompetas no suenan en vano, y cada una de ellas es un paso más hacia el desenlace final del plan divino. Bloque 5. La segunda trompeta, juicio sobre el mar. Apocalipsis 8:8-9 declara: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Estas palabras nos introducen en una de las visiones más dramáticas del libro, donde el mar, símbolo de la inestabilidad y de las naciones, se convierte en escenario de un juicio devastador. Una montaña encendida, como si se tratara de un volcán ardiente o de un cataclismo cósmico, cae sobre las aguas y transforma su esencia en muerte y destrucción. La imagen es inquietante porque el mar siempre ha sido símbolo de poder, de abundancia y de fuerza. Desde la antigüedad, los pueblos dependieron de él para su sustento, para el comercio y para la expansión de sus reinos. Pero aquí, aquello que representaba vida y riqueza se convierte en fuente de calamidad. La tercera parte de los seres marinos muere, recordándonos que el juicio de Dios alcanza tanto a la creación como a las estructuras humanas que de ella dependen. Incluso las naves, símbolos del comercio y de la economía mundial, son destruidas. Es como si la trompeta anunciara que las bases del poder humano, comercio, riqueza y sustento pueden derrumbarse de un momento a otro bajo la orden del Altísimo. Históricamente, muchos intérpretes han visto en esta trompeta el colapso de grandes imperios marítimos, como el poder naval de Roma o de otras naciones que dominaron los mares. La montaña ardiente podría aludir a reinos poderosos que, consumidos por la corrupción, fueron lanzados al mar de la historia, dejando tras de sí muerte y ruina. Otros la relacionan con catástrofes naturales o con eventos cósmicos, como el impacto de meteoritos o erupciones volcánicas que alteran mares enteros. Independientemente de la explicación concreta, lo que resalta es la precisión profética. El mar, que parecía invencible, se convierte en escenario del juicio divino. El detalle de que la tercera parte se convierta en sangre conecta esta visión con las plagas de Egipto, cuando las aguas del Nilo fueron transformadas en sangre, trayendo muerte a peces y desolación al pueblo. Dios muestra así que Él es Señor sobre la creación, que el agua que sustenta la vida puede volverse en instrumento de su justicia. Lo que ocurrió en Egipto como preludio de liberación se proyecta en Apocalipsis como juicio global. Hoy, cuando vemos mares contaminados, ecosistemas destruidos y economías que dependen frágilmente del comercio marítimo, estas palabras adquieren un eco escalofriante. Es casualidad que la humanidad, en su soberbia,
Se sienta dueña de los océanos mientras estos se convierten en escenario de advertencias cada vez más graves. El mar, que refleja poder y grandeza, puede transformarse en tumba masiva cuando la trompeta de Dios resuena. La segunda trompeta nos recuerda que lo que los hombres consideran inamovible puede caer en un instante. La montaña ardiente lanzada al mar es imagen de la fragilidad de todo imperio, de toda estructura económica y de toda civilización que se levanta contra Dios. La prosperidad sin temor del Señor es un espejismo que tarde o temprano se derrumba. Y cuando esa trompeta suene con toda su fuerza, ni los mares más profundos, ni las flotas más poderosas podrán resistir el fuego del juicio divino. Así, lo que para algunos es solo una visión antigua, se convierte en una advertencia actual. El mar no es eterno, la economía no es eterna, el poder humano no es eterno. Solo el reino de Dios permanece. Y la segunda trompeta nos lo grita con voz ardiente. Todo lo que se levanta contra el Altísimo será derribado como montaña en llamas que cae al mar. Bloque 6. La tercera trompeta, la estrella que cae. Apocalipsis 8, 10, 11 declara: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La visión de la tercera trompeta nos transporta a un escenario aún más inquietante que los anteriores, pues aquí no se trata de los mares o de la tierra, sino de las fuentes mismas de agua dulce, la base de la vida humana. La imagen de la estrella que cae encendida como una antorcha ha suscitado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos han visto en ella la figura de un personaje espiritual, un ángel caído que trae corrupción y muerte. Otros la interpretan como un evento cósmico, un meteorito que impacta la Tierra y contamina sus fuentes. Sea cual sea la interpretación, el mensaje central permanece. Lo que Dios había dado al hombre como fuente de vida, el agua fresca de los ríos y manantiales, se convierte en amargura y en muerte. La estrella llamada Ajenjo refleja esa transformación. La dulzura de la vida se cambia en veneno por causa del juicio divino. El ajenjo en la cultura bíblica es símbolo de amargura, dolor y castigo. Los profetas lo usaron para hablar de la desobediencia de Israel y de las consecuencias de su pecado. Jeremías habló del ajenjo como castigo que bebería el pueblo rebelde, y en Lamentaciones se recuerda cómo la amargura simboliza la disciplina de Dios. En el Apocalipsis, este símbolo alcanza su punto máximo. No solo es una experiencia amarga, es una amargura mortal que envenena las aguas y arrastra a muchos a la muerte. Lo estremecedor de esta visión es que el juicio no se manifiesta en un ataque directo sobre los hombres, sino sobre lo que ellos necesitan para sobrevivir. El agua, tan esencial, se vuelve veneno. La creación que debía sostener al ser humano se convierte en su verdugo. Aquí descubrimos una verdad profunda. Cuando el hombre insiste en rebelarse contra Dios, incluso las bendiciones de la naturaleza pueden volverse en instrumentos de juicio. En el plano espiritual, la estrella que cae también puede simbolizar el engaño que envenena las fuentes de la verdad. Así como el agua contaminada mata al cuerpo, la doctrina falsa mata al alma. Muchos han visto en esta trompeta una advertencia contra líderes espirituales corrompidos, estrellas que, en lugar de iluminar, caen del cielo y contaminan la enseñanza de la palabra. El resultado es el mismo: aguas amargas que destruyen a quienes beben sin discernir.
Hoy, esta visión resuena con fuerza en un mundo donde las fuentes de vida parecen cada vez más contaminadas. Aguas físicas envenenadas por la explotación del hombre y aguas espirituales contaminadas por ideologías y falsos evangelios que prometen vida, pero entregan muerte. ¿No estamos acaso presenciando cómo la humanidad bebe de aguas amargas, confiando en promesas que no sacian y terminan envenenando su alma? La trompeta nos recuerda que este envenenamiento no es casualidad. Es parte del juicio divino sobre una humanidad que cambió la verdad de Dios por la mentira. La tercera trompeta es un llamado urgente a reconocer la fragilidad de lo que consideramos esencial. Ni siquiera el agua, símbolo universal de vida, está fuera del alcance del juicio de Dios. Y así como en los días de Juan, el mensaje sigue vigente. Sin Dios, lo que debería dar vida se convierte en amargura y en muerte. La estrella que cae es advertencia, es señal de que el tiempo se acorta y de que necesitamos beber de la fuente verdadera, Cristo, el agua de vida eterna. Bloque 7. La cuarta trompeta, la oscuridad parcial. Apocalipsis 8:12 declara: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Con esta trompeta, la visión de Juan alcanza un nivel cósmico. Ya no hablamos de la tierra, ni de los mares, ni de los ríos, sino del mismo orden de los cielos, de las luminarias que marcan el tiempo, la vida y el rumbo de la humanidad. El golpe contra el sol, la luna y las estrellas es una señal estremecedora de que incluso lo que parece inmutable puede ser tocado por el juicio divino. El impacto de esta trompeta no es total, sino parcial. Una tercera parte de la luz es oscurecida. Ese detalle nos recuerda la paciencia de Dios, que todavía da espacio al arrepentimiento. El mundo no queda sumido en tinieblas absolutas, pero sí recibe un anticipo de lo que significa vivir sin la luz del Creador. El sol que da calor, la luna que alumbra la noche y las estrellas que sirven de guía, todos son heridos en una medida exacta, como si Dios estuviera diciendo: mira lo que sucede cuando apartas tu corazón de la verdadera luz. El simbolismo de esta trompeta es profundo. En toda la Escritura, la luz ha sido símbolo de la presencia de Dios, de su verdad y de su guía. La oscuridad, en cambio, representa el pecado, la ignorancia y el juicio. Aquí, en el Apocalipsis, la disminución de la luz se convierte en un lenguaje profético que nos advierte sobre la pérdida de dirección espiritual. Una humanidad que rechaza a Dios termina caminando a tientas en medio de sombras, incapaz de distinguir el bien del mal. Y no es necesario mirar muy lejos para ver cómo esa oscuridad ya se cierne sobre el mundo moderno. En el plano histórico, algunos han visto en esta trompeta el colapso de imperios y civilizaciones que, como lumbreras en su tiempo, brillaron con fuerza pero fueron apagados por la corrupción y el juicio divino. Roma, que parecía eterna, cayó y su luz se apagó. Así también, cada sistema humano que se erige como sol y estrella frente a las naciones, tarde o temprano, es herido por la mano del Altísimo. El mensaje es claro: no hay luz que pueda mantenerse si no procede del Dios verdadero. En el plano espiritual, esta oscuridad parcial puede verse como el avance del engaño, de la confusión moral y de la apostasía. Cuando la verdad es relativizada, cuando la palabra de Dios es despreciada, la luz se apaga poco a poco. Lo que queda es una humanidad que llama luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, viviendo en un eclipse espiritual que prepara el terreno para el juicio final.
La cuarta trompeta nos advierte de que la oscuridad no llega de golpe sino por partes, robando lentamente la claridad hasta dejar al mundo sumido en sombras casi absolutas. Lo estremecedor es que este oscurecimiento no es solo físico ni simbólico, es también psicológico y social. Las naciones caminan sin dirección, los líderes no saben cómo guiar, la confusión domina las mentes. Y detrás de todo eso resuena el eco de la trompeta. Dios ha permitido que la luz se reduzca como advertencia solemne. El mundo necesita recordar que sin Cristo, la luz verdadera, no hay esperanza de claridad. La cuarta trompeta es un preludio del caos más profundo. Si la primera afectó la tierra, la segunda el mar, la tercera los ríos, ahora los cielos mismos son heridos. El mensaje es escalofriante. Nada en la creación está fuera del alcance del juicio divino. Y si hoy sentimos que el mundo vive en sombras, que la claridad se pierde y que la confusión aumenta, quizás ya estemos escuchando el eco de esta trompeta llamando a los hombres a despertar antes de que llegue la oscuridad total. Bloque 8. La quinta trompeta. El tormento de los langostas. Apocalipsis 9:1-3. Abre una de las visiones más aterradoras de todo el libro. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí no se trata de desastres naturales ni de catástrofes cósmicas. Se abre el mismo abismo, y de él surge un ejército demoníaco que atormenta a la humanidad. Las langostas descritas por Juan no son insectos comunes. Su aspecto es monstruoso. Tienen coronas en la cabeza, rostros humanos, cabellos como de mujer, dientes de león y colas como de escorpiones. Su propósito no es devorar la vegetación como lo harían langostas naturales, sino atormentar a los hombres durante 5 meses, causando un sufrimiento tan insoportable que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Esta visión no solo estremece por su simbolismo, sino por lo que revela. Hay juicios que van más allá de lo físico, que penetran en la esfera espiritual y psicológica, donde el tormento no es la muerte, sino la desesperación de no poder escapar del dolor. El hecho de que todo comience con una estrella caída a la que se le da la llave del abismo nos recuerda la caída de Satanás y el poder limitado que se le permite ejercer en el tiempo del fin. El abismo es abierto, pero no por accidente, sino porque Dios lo permite como parte de su juicio. El humo que oscurece el sol y el aire representa el avance de la confusión, del engaño y de la desesperanza que envuelve a las naciones cuando la influencia demoníaca se intensifica. Y de ese humo emergen las langostas, símbolo de plagas espirituales que atormentan la mente y el alma. Muchos intérpretes han visto en estas langostas figuras del engaño espiritual que invade al mundo moderno. Ideologías destructivas, filosofías de muerte, sistemas que esclavizan la mente y el corazón. Otros las entienden como un juicio literal de carácter demoníaco, una liberación de fuerzas infernales que traerán tormento directo sobre los hombres. Ambas perspectivas convergen en una misma verdad. El juicio de la quinta trompeta es una manifestación de angustia sin precedentes, donde el hombre no encuentra alivio ni en la muerte. Lo más estremecedor es el detalle de la limitación temporal. 5 meses. El sufrimiento no es eterno en este juicio, pero es lo suficientemente largo para parecer insoportable. Esto muestra la justicia de Dios. El tormento tiene un límite, porque aún en el juicio, su propósito es despertar a los hombres al arrepentimiento. Sin embargo, el texto nos dice que, a pesar del dolor, muchos no se arrepintieron de sus obras. Este
es el misterio más triste. El corazón endurecido puede preferir sufrir en tinieblas antes que volverse a la luz de Cristo. Hoy, cuando vemos multitudes atrapadas en tormentos psicológicos, depresiones profundas, engaños espirituales y ansiedades que los consumen, no podemos evitar pensar en las imágenes de esta trompeta. Es como si ya estuviéramos viendo destellos de ese juicio, un anticipo del tormento del abismo que se manifestará con toda su crudeza en el tiempo señalado. El hombre moderno, con toda su ciencia y tecnología, no ha podido escapar del tormento interior. Y eso mismo revela lo frágil que somos cuando el humo del abismo comienza a oscurecer la mente y el corazón. La quinta trompeta nos recuerda que el juicio no siempre se manifiesta en destrucción visible, sino también en angustia invisible. El tormento de las langostas es la figura del alma humana, atrapada en cadenas de oscuridad. Y el llamado es claro: solo Cristo, la luz verdadera, puede librar al hombre de ese humo que oscurece el sol y de esas langostas que atormentan sin matar. Rechazarlo es exponerse a un dolor del cual ni la muerte será refugio. Bloque 9. La sexta trompeta. El ejército de 200 millones. Apocalipsis 9, 13, 16 describe una de las visiones más sobrecogedoras del libro. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Esta escena une lo espiritual y lo terrenal en una revelación estremecedora. Un ejército descomunal, preparado desde antiguo, liberado en el tiempo exacto señalado por Dios. El detalle del río Éufrates no es casual. A lo largo de la historia bíblica, este río marcó fronteras de reinos, fue símbolo de poder y escenario de guerras decisivas. En el Apocalipsis, se convierte en el punto de liberación de fuerzas demoníacas o angélicas de juicio que estaban retenidas hasta el momento preciso. Nada ocurre fuera del cronograma divino. Estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año. El juicio de la sexta trompeta es calculado, cronometrado, inevitable. El ejército de 200 millones es un número tan inmenso que desafía la imaginación. Juan aclara: yo oí su número, como si supiera que pocos creerían lo que estaba viendo. Algunos intérpretes han tratado de identificarlo con ejércitos humanos, especialmente en un mundo moderno donde las naciones poseen poblaciones y tecnologías capaces de movilizar fuerzas nunca antes vistas. Otros lo interpretan como un ejército espiritual, una hueste demoníaca que trae destrucción masiva. Sea como sea, el mensaje es inequívoco. La magnitud del juicio será tal que una tercera parte de la humanidad perecerá. El impacto de esta visión va más allá de lo numérico. Los jinetes son descritos con imágenes aterradoras. Caballos con cabezas como de leones, de cuyas bocas sale fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes que dañan. No se trata de simples soldados, sino de una fuerza híbrida, bestial, diseñada para devastar. Es una imagen de poder destructivo que supera la lógica humana, mostrando que, en el juicio final, no solo se desatan fuerzas militares, sino también espirituales, en una combinación que el hombre no podrá controlar. Lo más estremecedor de este pasaje no es solo la magnitud del ejército ni la cantidad de muertos, sino la reacción de los sobrevivientes. Apocalipsis 9, 20, 21 declara que los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón humano endurecido por el pecado es capaz de resistir incluso frente a los juicios más terribles. Esa es la verdadera tragedia. No el ejército, no la muerte masiva, sino la negativa persistente a volverse a Dios. Al mirar nuestro tiempo, no es difícil ver ecos de esta trompeta, tensiones geopolíticas alrededor de la región del Éufrates, armas de destrucción masiva, ejércitos capaces de arrasar naciones enteras, tecnologías bélicas que parecen monstruosas. Todo esto nos recuerda que el mundo avanza hacia una confrontación global sin precedentes. Y aunque algunos se aferren a interpretaciones simbólicas, la verdad espiritual permanece. Cuando Dios dé la orden, no habrá poder humano que pueda detener el avance del juicio. La sexta trompeta nos muestra que la humanidad, sin arrepentimiento, se encamina a su propia ruina. No es solo un ejército de 200 millones, es el reflejo de un corazón colectivo que prefiere la idolatría, la violencia y la rebelión antes que humillarse ante el Creador. Por eso, más que una visión de guerra, este pasaje es un espejo de la condición humana. Y la advertencia es clara: el tiempo de la gracia se acorta y la trompeta ya ha sonado. Bloque 10. La séptima trompeta. El triunfo de Cristo. Apocalipsis 11:15 declara: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Después de una cadena de juicios progresivos y cada vez más intensos, la séptima trompeta irrumpe no como una catástrofe más, sino como el clímax glorioso de todo el plan divino. Aquí ya no se trata de destrucción parcial ni de advertencias temporales, sino del anuncio solemne de que el dominio absoluto de Cristo ha llegado. El contraste con las trompetas anteriores es impactante. Mientras las primeras 6 estuvieron marcadas por dolor, guerras, desastres y tormentos, la séptima se abre con un canto celestial que proclama victoria. Es la culminación de la paciencia de Dios, la consumación de la esperanza de los redimidos. La trompeta final declara que la historia, con todo su caos y rebelión, no está fuera de control, sino que se dirige hacia un desenlace en el que Cristo será reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta séptima trompeta el Apocalipsis nos muestra el juicio definitivo, pero también la instauración del reino eterno. Las voces en el cielo no solo celebran la caída de los poderes humanos, sino el establecimiento del gobierno de Dios sobre todo lo creado. Es el momento en que lo temporal se une con lo eterno, y lo que parecía interminable, la injusticia, el pecado, el sufrimiento, llega a su fin bajo el reinado del Mesías. Los ancianos que se postran ante el trono declaran: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Estas palabras nos recuerdan que la trompeta final no es solo anuncio de juicio, sino de gratitud, porque revela la victoria de Cristo sobre la rebelión del hombre y de Satanás. Lo que comenzó en el Edén con la caída, ahora culmina con la restauración de todas las cosas. El carácter solemne de esta trompeta también incluye el juicio de los muertos, la recompensa a los siervos de Dios y la destrucción de los que destruyen la tierra. No es simplemente un grito de victoria, sino la ejecución final de la justicia divina. El bien y el mal encuentran aquí su separación definitiva. Los fieles reciben su herencia eterna, mientras los rebeldes enfrentan la condena final. La séptima trompeta también conecta con la resurrección final y la esperanza gloriosa de los redimidos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15,
habló de la trompeta final como el momento en que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los vivos serán transformados. Así, la séptima trompeta no solo anuncia victoria en el cielo, sino también la transformación gloriosa de los hijos de Dios que pasarán de la corrupción a la inmortalidad. Lo impactante es que mientras el mundo ve esta trompeta como el fin, los creyentes la escuchan como el inicio de la eternidad gloriosa. Para los que rechazaron a Dios, es el sonido del juicio definitivo. Para los redimidos, es el sonido de la esperanza cumplida. Es la misma trompeta, pero con significados opuestos según la condición del corazón. Hoy esta séptima trompeta sigue siendo un recordatorio de que la historia no está en manos de los poderosos de este mundo, ni de los imperios que se levantan y caen. Está en manos de Cristo, que ha prometido regresar y establecer su reino eterno. Y aunque los juicios previos estremecen, el final nos llena de esperanza. Las trompetas no conducen al caos, sino a la victoria final del Cordero. La séptima trompeta es la voz del cielo, proclamando lo que todo corazón debe reconocer. Cristo reina, Cristo reinará, y Cristo es la única esperanza de la humanidad. Escuchar su sonido es entender que la eternidad ya ha comenzado, y que solo quienes están en él participarán de ese triunfo glorioso. Bloque 11. Las trompetas como una línea del tiempo unificada. Al recorrer cada trompeta por separado, es fácil quedar atrapado en los detalles de las imágenes. Fuego cayendo sobre la tierra, montañas ardiendo que se precipitan en el mar, estrellas que contaminan las aguas, cielos oscurecidos, langostas atormentadoras y ejércitos innumerables. Cada trompeta, en sí misma, es suficiente para estremecer el corazón humano, pero la revelación más impresionante del Apocalipsis surge cuando dejamos de mirar cada juicio de manera aislada y los contemplamos como un todo, una línea del tiempo unificada que revela el plan divino con precisión asombrosa. Las trompetas no son golpes al azar ni desastres desconectados. Son intervalos proféticos que juntos forman un calendario divino. El hecho de que cada juicio afecte a la tercera parte de la creación nos muestra que el propósito inicial no es la destrucción total, sino una advertencia progresiva. Como las campanadas de un reloj que suenan cada vez más intensas, las trompetas marcan los momentos de la historia en los que Dios interviene para recordar a la humanidad que el tiempo no es infinito. Cada toque anuncia el paso a una nueva etapa, y cada intervalo nos acerca al desenlace final. La precisión de esta línea del tiempo es impresionante. Juan no describe escenas desordenadas, sino una secuencia cuidadosamente establecida. La primera trompeta golpea la tierra, la segunda el mar, la tercera los ríos, la cuarta los cielos, la quinta los hombres con tormentos espirituales, la sexta con guerras y destrucción, y la séptima con el triunfo de Cristo. Es como una escalera profética que desciende del orden natural al espiritual, de lo parcial a lo total, hasta culminar en la consumación del reino de Dios. No es caos, es diseño, no es azar, es precisión divina. Cuando unimos las trompetas, descubrimos que su propósito no es solo aterrorizar, sino también mostrar el control absoluto de Dios sobre la historia. Nada ocurre sin medida, nada sucede fuera del tiempo señalado. Incluso los juicios más terribles están limitados, contenidos, permitidos dentro de un cronograma exacto. Esto nos revela que la historia del mundo no está a la deriva, sino que avanza hacia un fin previamente establecido: la victoria de Cristo sobre todo poder humano y espiritual. Ver las trompetas como una línea del tiempo unificada también nos ayuda a entender que los juicios son acumulativos. No se trata de experiencias aisladas que desaparecen sin dejar huella, sino de golpes que se suman unos a otros,
aumentando la intensidad y preparando el terreno para el juicio final. Cada trompeta añade peso a la advertencia. Cada intervalo reduce el margen de indiferencia. La humanidad no puede decir que no fue avisada, porque las trompetas son señales repetidas que retumban en la historia y en la conciencia de cada generación. Este entrelazamiento también refleja la fidelidad de Dios. Desde el principio, Él había anunciado que nada quedaría oculto, que todo saldría a la luz en el tiempo señalado, y el Apocalipsis lo confirma. La cronología divina se cumple con exactitud. El hombre puede burlarse, las naciones pueden rebelarse, los poderosos pueden proclamar su autosuficiencia, pero al final todo sigue el ritmo marcado por la trompeta del cielo. La visión de las trompetas como un calendario divino debería producir en nosotros dos reacciones: temor reverente y esperanza firme. Temor, porque entendemos que el juicio es real, progresivo e inevitable. Esperanza, porque sabemos que todo conduce al triunfo de Cristo y a la restauración final. Para el incrédulo, esta línea del tiempo es un recordatorio de que no hay escapatoria fuera de Dios. Para el creyente es la confirmación de que su fe no está puesta en mitos, sino en un plan profético que se cumple con precisión matemática. Así, las trompetas no son fragmentos oscuros de un libro difícil, sino piezas de un engranaje perfecto que revela la mente y el corazón de Dios. Quien contemple la línea del tiempo de estas trompetas con ojos de fe verá algo más que juicio. Verá la mano de un Dios soberano que gobierna la historia con exactitud y que, en medio de la tormenta, prepara la consumación de todas las cosas en Cristo Jesús. Bloque 12. Más allá de las trompetas, el llamado a decidir. Después de recorrer el eco de cada trompeta, desde los juicios parciales sobre la tierra, el mar y los cielos, hasta los tormentos espirituales y las guerras devastadoras, llegamos al clímax que revela el propósito de todo este mensaje. Las trompetas no fueron dadas para alimentar la curiosidad, sino para despertar la conciencia. No son solo visiones de destrucción, son advertencias solemnes que Dios hace sonar a lo largo de la historia para recordarnos que el tiempo no es infinito, que la eternidad nos espera y que cada alma debe tomar una decisión antes de que el reloj divino marque su última campanada. Más allá de las trompetas está la realidad espiritual que no podemos ignorar. Hay dos destinos y solo dos. La línea del tiempo del Apocalipsis no nos conduce a un final incierto, sino a un desenlace absoluto, o la comunión eterna con Cristo en su reino, o la condenación eterna junto al enemigo en el lago de fuego. Cada trompeta resuena como un preludio de esa separación definitiva. Y ahora, mientras todavía suenan como advertencias parciales, tenemos la oportunidad de elegir el camino de la vida. El mensaje del Apocalipsis no es para asustarnos sin esperanza, sino para mostrarnos que, incluso en medio del juicio, Dios ofrece redención. Cristo ya cargó con el juicio en la cruz, ya bebió la copa de la ira para que nosotros pudiéramos escapar del fuego eterno. Las trompetas nos recuerdan que la gracia todavía está abierta, que el tiempo de arrepentimiento no ha terminado, pero que pronto se cerrará. Cada sonido, cada intervalo, cada advertencia es un llamado de amor disfrazado de alarma que grita: «Vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde». La pregunta inevitable es: ¿qué harás tú con este mensaje? ¿Lo tratarás como un relato simbólico, como una curiosidad apocalíptica más, o dejarás que penetre en tu corazón y te mueva a la decisión? Porque ignorar las trompetas no las silencia, seguirán sonando hasta que llegue el día final. Y cuando la séptima haya resonado y Cristo regrese, ya no habrá más intervalos, no habrá más tiempo, no habrá más oportunidad.
Por eso hoy es el día de salvación, hoy es el momento de consagrarte, de volver tu rostro al Señor, de rendir tu vida a aquel que reina por los siglos de los siglos. No se trata de un llamado a la religión vacía, sino a una relación viva con el Cordero que venció y que pronto volverá. Quiero invitarte a un gesto de fe y compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: elijo estar preparado para el regreso de Cristo. Que no sea solo una declaración digital, sino un reflejo de la decisión más importante de tu vida. Y no olvides, dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Hazlo, porque este mensaje puede ser la trompeta que otro necesita escuchar para despertar, para dejar la indiferencia, para abrazar la esperanza antes de que llegue el fin. Tu acción hoy puede ser instrumento de Dios para salvar a alguien más. Más allá de las trompetas, lo que permanece es la fidelidad de Dios, la victoria de Cristo y el llamado urgente a la eternidad. Las trompetas son advertencias, pero también son invitaciones. No esperes al último toque. Hoy es el momento de decidir. Hoy es el día de consagrarse. Hoy es el tiempo de escoger la vida eterna.